lengua que me fue impuesta hace me han obligado a hablar en ella, y el problema es que la gente cuando hablo entiende lo que quiere, lo que yo quiero expresar. No hay problema, sí podemos. Y lo peor, entienden lo que quieren, lo que les conviene. Y así he perdido mi tierra, he perdido mi casa, he perdido mi esencia como indígena. Por esa razón, cuando me hace el favor de invitarme a un evento como este, definitivamente me interesa participar. Y no se trata de sorprender a nadie ni de hacerles creer que somos eruditos en la materia, de que somos médicos de la tradición. No nos interesa la cultura de nuestros abuelos. Y eso sí, no estamos de acuerdo con la historia que nos han contado. Porque a mí me gusta soñar. Como ustedes podrán ver, por ahí anda mi nieto encargado de la parte de sonido. Y quiero que se desarrolle, quiero que participe. Y cuando veo a todos los jóvenes, créanme que sueño con verlos en Europa, con verlos en Oriente, haciendo doctorados, haciendo maestrías. Pero entonces me preocupo gravemente. Porque yo digo, ¿qué le van a platicar a esa gente con la que van a estudiar? ¿Qué le van a platicar a sus compañeros de aulas? Esa historia que nos han contado de que mi abuelo era el encargado de sacrificar doncellas vírgenes y que mis antepasados enterraban un niño vivo en el pie del puente para que no se cayera más adelante. Por favor, a mí me parece algo desastroso que alguien se atreva a platicar eso. Si fuera cierto, aún así creo que es deshonesto andarlo difundiendo. Hay cosas mucho más importantes que nos interesan a todos los mexicanos. Y pueden tener la seguridad de que esa es la razón por la que a la gente no le interesa la historia de México. Y yo, cuando tengo oportunidad de utilizar un foro como este, se los digo claramente. Si alguien quiere sacrificarme, háganlo. Pero háganlo con una cátedra de medicina tradicional. Háganlo con una cátedra de arquitectura. Resulta que somos una zona sísmica y casi todas las construcciones de toda la República tienen alguna fisura, están dañadas, porque los movimientos telúricos son bastante fuertes aquí en México. Pero resulta que todas las zonas arqueológicas, si no es la enorme mayoría, ahí están, después de cientos de miles de años. Están perfectamente construidas. Y hay algo más interesante que me permito compartir con los jóvenes que a veces me hacen favor de escucharme. Les digo que están orientadas de acuerdo a los movimientos cósmicos. Están orientadas de acuerdo a la rotación de la Tierra. ¿Y qué creen? En nuestras construcciones ancestrales no hace frío ni hace calor. Ustedes pueden experimentarlo, visiten Teotihuacán, visiten Malinalco, visiten Xochicalco. Y por ahí hemos tenido la experiencia, aquí en Teotihuacán concretamente, estaba haciendo un frío tremendo. Y la mayoría de los jovencitos, de los niños que me acompañaban ese día, no llevaban abrigo, no llevaban chamarra suficiente. Y en ese momento les recordé, bueno, hemos dicho que nuestras construcciones ancestrales tienen un clima estable, es el momento de probarlo. Y resulta que nos subimos a uno de los basamentos piramidales y la expresión de júbilo, la sonrisa de todos, hizo que cantidad de gente se subiera. Estaba permitido, no fue ningún atropello. Toda la gente se subió a ese basamento piramidal porque no había ni frío ni calor.
la temperatura está mucho más estable. ¿Pero a qué se debe eso? ¿Es una casualidad? Discúlpenme, no es ninguna casualidad. Nuestros abuelos, nuestros antepasados tenían un conocimiento perfecto de lo que era el movimiento del cosmos. Sabían hacia dónde giraba la Tierra y sabían qué tiempo tardaba en dar la vuelta alrededor del Sol cada uno de los planetas. Eso no es una casualidad. Y todos podemos observarlo cuando vamos a las zonas arqueológicas, que todo tiene una orientación, todo tiene un principio y tiene un fin. Bueno, pues resulta que con nuestra medicina es algo muy parecido. No es una casualidad. Por ahí traigo un documento, Sebastián. Este es un evento ecológico. El que no quiera la hoja, no hay problema. Los que quieran, para conservarla y para... Y pásame las mías, por favor. Quiero mostrarles algo que a mí me ha inquietado mucho. Van a encontrar una serie de palabras en náhuatl que a mí me intrigan y que yo me quiero remontar hace 500 años, ¿Me regalas una? por allá del año 1502, que dicen los abuelos, que fue cuando llegaron los primeros visitantes al área de Xochimilco. Estaban haciendo una intervención quirúrgica. ¿Me regalas una? Hay gente que nos dice que ahí en Xochimilco estaba la gran escuela de medicina. Xochimilco, Huastepec y un pueblo que se llama Tepoztlán, que está en la montaña, es el triángulo que marcamos nosotros de la medicina tradicional. Y es algo muy interesante. Ustedes podrán ver, si les dieron una hoja, en que hay varias palabras bastante raras. Desgraciadamente se nos han hecho raras, pero no debían ser así. Debíamos conocerlas como conocemos la palabra aguacate, como tantas palabras que han enriquecido el español, pero que son de origen náhuatl. ¿Quién me hace favor de leer la primera? La de esta arriba. No, el Huitlamachticalco. Le pedí por ahí al maestro de náhuatl, que andaba por aquí. Le dije, oye, échame la mano, ayúdame a traducir eso. Y me dio una explicación bastante amplia, pero le dije, redúcela a una sola palabra. Se llama universidad. Era la gran escuela. Arriba, en conocimiento del Tepozcali, del Calmecac y del Tecpan. Esa era la universidad. Y después van a encontrar varias palabras. Yolimalistli, Tlamatilistli. Y resulta que Yolimalistli significa filosofía. Bueno, déjenme traducirlo porque quiere decir que es la madre de todo el conocimiento mexica. La Yolismatilistli. Y la Tlamatilistli se traduce como ciencia. Así simple y llanamente. Pero resulta que hay varias palabras más y algunas significan sociología, politología, abogacía, geografía y estadística. A mí me gustaría que alguien se dedicara a investigar esto y me dijera si es cierto que esas palabras existían, y si existían, ¿por qué no se les ha dado difusión? Hay otra palabra que se llama Tizillot, que es la carrera de medicina en la Universidad Mexica. Pero fíjense qué curioso. Esa carrera tiene varias especialidades. Son bastante difíciles de pronunciar, pero son las que ven abajo de donde dice Tizillot.
Esa, la Texotla Tilisli, ¿qué cree que significa? Es la cirugía. Resulta que los abuelos tenían cirugía. Se operaba a las gentes, se les cosía y luego andaban caminando. Nada más que resulta que esa es mi versión, de ninguna manera tengo ningún documento que avale esto. Pero resulta que cuando los señores se sorprendieron porque vieron una intervención quirúrgica, pensaron que no lo íbamos a comer. Pero luego, cuando lo cosieron y a los 10, 15 días andaba caminando, surge la versión de que tenemos pacto con el diablo, que revivimos a los muertos. Y me van a disculpar, eso se llama cirugía, se llama área de recuperación y se llama terapia de rehabilitación. Si los señores no entendieron nuestras palabras, creo que no es problema de nosotros, es problema de ellos. Lo que sí es problema de nosotros es que estas palabras se han olvidado. Y por eso me atrevo a ponerlas a consideración de ustedes. Como dije al principio, no me crean, pero sería bueno investigarlas, a ver si es cierto. Porque así como esas palabras, hay dos que a mí me apasionan: la Tlahuililocani y la Pacayematini. Y resulta que al investigarlas me llevo la sorpresa de que la Tlahuililocani se refiere a la psiquiatría. Nuestros abuelos lo definían como el estudio de las cuestiones relacionadas con el cerebro, pero directamente ligadas a la química cerebral, cosas que no se pueden manejar con masajes y con terapia, sino que hay que utilizar medicamentos para provocar una reacción química en el cerebro. Y la otra palabra, la Pacayematini, son las cuestiones relacionadas con el alma, o sea, las cuestiones afectivas de nuestro cerebro, que es lo que trata el psicólogo en la actualidad. Pero a mí me intriga eso, ¿por qué nos ocultaron todo eso? Que si existe la palabra, tengo la sospecha de que había un especialista en eso, de que conocía cómo funcionaba nuestro cerebro. Y si por ahí alguien ha encontrado un cráneo que tiene una trepanación, pues quiere decir que practicaban la cirugía del cerebro también. Entonces, yo creo que debe intrigarnos todo eso. Podemos infundirle a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que investiguen todo eso para que el día que salgan a hacer sus grados académicos superiores, que vayan por una maestría o por un doctorado, tengan suficiente que platicar con la gente de otros continentes. A mí me da mucha pena en la actualidad que llegue un joven estudiante a la Sorbona, conocemos algunos, y que les platiquen de Grecia. Por favor, ¿qué les vamos a enseñar a los europeos? ¿Qué les vamos a enseñar a los chinos de su cultura? Y ellos, ávidos de conocimiento, nos preguntan sobre la cultura mexica. ¿Y qué les decimos? No, pues soy descendiente de un señor que sacrificaba doncellas vírgenes. Por favor. Me parece indigno que alguien difunda ese tipo de cosas. Y lamentablemente he escuchado a gente que dice, no, es que tus antepasados hacían pozole con el fiambre de los guerreros sacrificados. No puedo aceptar eso. Nuestra medicina, nuestra ciencia va mucho más allá de eso. Entonces nosotros debemos tener esa conciencia. Sí, perdón. La medicina medieval. El desarrollo de la medicina medieval se da en los monasterios. En consecuencia, tiene un tinte dogmático y fuertes lazos que ligaron las enfermedades de la gente a sus pecados. La herbolaria se desarrolló con una visión muy curiosa. Sintetizando su interpretación, se dijo:
La planta, cuyas hojas se parecen a la parte afectada por la enfermedad, es la apropiada para curarla. La elucidación adecuada del malfario, los milagros y los maléficos augurios fue determinante para la carrera de los galenos españoles. También hubo santos patronos para las diferentes enfermedades. En consecuencia, la existencia de los demonios en el cuerpo exigía la ingesta de hígados de sapo, sangre de rana, té de lazo de un ahorcado y hasta ungüentos de piel de criminal y redento. Por supuesto que la práctica hipocrática, la magia y las reliquias de los santos estuvieron directamente ligados en la recuperación de la salud de los enfermos. Pero cuidado, un delgadísimo hilo la diferenciaba de las artes ocultas, pactos diabólicos y los quehaceres de las brujas. La medicina que ellos practicaban, creo que hay diferencias, y son bastante grandes las diferencias. Nuestra ciencia concede diferentes aspectos a la aplicación de nuestra medicina. Con nosotros se curaban males y miserias, pero no nada más se atendía la parte física de la gente, se atendía la parte espiritual, se atendía el alma de la gente. Todo va más allá de lo puramente físico. Nuestros curanderos, durante la auscultación de sus pacientes, vinculan lo espiritual, lo mental y lo psicológico con lo físico y con la energía del universo. Nuestros médicos consideran el cuerpo humano, la mente, el espíritu y el universo como un todo. Todo se relaciona con las energías propias de cada uno y se entienden y se investigan las causas y motivos de los desequilibrios. Generalmente se hace uso de diferentes universos. Se hace uso de elementos terapéuticos, masajes, fricciones, acomodamientos, succiones, presiones, aplicación de frío, de calor. De igual manera utilizamos plantas medicinales, espinas, piedras, barro, vapor, música, aroma, siempre buscando recuperar la armonía con el universo. La humanidad ha dejado de lado muchos remedios, de esos remedios preventivos para evitar enfermedades y lesiones. Desgraciadamente, cuando estas se presentan, sale muy caro recuperar la salud. El tratamiento de los daños, de las enfermedades y lesiones, con una combinación de movimientos y presiones, acomodamientos de los músculos, tendones, nervios, huesos y órganos, y aparatos de la anatomía humana, y canalizando tu energía a través de la mano, mientras aplicas la terapia, puede aliviar los males de la gente. Nosotros, todo el mundo nos ha copiado y todo el mundo llega a darnos clases de masoterapia, de masajes. Pero nunca he oído que me expliquen cuál es la relación de un masaje con lo físico, con lo espiritual, con las cuestiones del universo. Resulta que nuestros abuelos lo explican claramente. Si no lo sabemos entender, estamos en un grave problema, señores. Hemos adoptado culturas bastante complicadas y que nada más nos dejan la verdad a medias. Yo creo que hay que recuperar el conocimiento de nuestros abuelos. Hay que recuperar nuestra medicina tradicional. El dolor desaparece y a veces solo quedan las huellas de lo que fue un grave mal. Nuestros hueseros se llaman Omiquetzane en náhuatl. Habíamos de empezar a recuperar todas esas especialidades, ¿no les parece? Creo que sería muy interesante. Tenemos aquí muy cerca una de las terapias más importantes a nivel mundial. En otros países se llama sauna, tiene diferentes nombres, pero resulta que en nuestra cultura se llama Temazcali, la casa de las piedras calientes. El temazcal tenía una importancia medular en la cultura mexica. Se utilizaba
para tomar las grandes decisiones de la comunidad. Entonces ahí se reunía lo que se llama el Hueytlactocan, o sea, el Consejo Supremo de Ancianos de Sabiduría. Y ahí se curaban las enfermedades, se daban masajes, se aplicaban terapias. Y cuando las señoras, las jóvenes mujeres, se casaban y tenían problemas para procrear, ¿qué creen? En el temazcal se resolvía el problema. El temazcal tiene infinidad de usos. Para que las mujeres se vean más bonitas, indiscutiblemente es maravilloso el temazcal. Les andan vendiendo cantidad. Ya por ahí traigo agua, por ahí está mi nieto con una botella de agua. No, es que creo que ya anda en la pachanga por ahí. Gracias. El temazcal tiene muchísimos usos, pero cómo lo manejaban nuestros abuelos, a mí me intriga mucho eso, porque ahora vemos el temazcal al estilo Lakota, con una especie de iglú, que es el estilo del norte. Pero nosotros, ¿cómo eran nuestros temazcales? ¿Alguien se imagina cómo pudo haber sido nuestro temazcal? Lamentablemente, cuando llegamos a las zonas arqueológicas, a veces pasamos por encima de grandes tecnologías que se utilizaban y no nos damos cuenta de lo que ahí se encuentra. Yo veo con mucha tristeza, he recorrido zonas arqueológicas del sureste y veo el canal del Lago Olimpia, el Apancle, y veo a la gente caminando por encima de él. Y digo, si supieran que en la antigüedad estaba totalmente prohibido ensuciar ese canal, no se podía tirar absolutamente nada. La verdura para la comida de la comunidad se cultivaba a los lados del Apancle. La señora salía con su cántaro, recogía el agua para el uso del día y aprovechaba para recoger berros y algunas otras verduras que se cultivaban en esos lugares. Pero se cuidaba muchísimo el Apancle. Y el drenaje, ¿qué creen? También teníamos drenaje. Pero ¿alguien no ha oído hablar del drenaje ancestral? ¿No? Lo desapareció. Si desaparecieron el suministro de agua, imagínense si el otro. Ellos no tenían ni idea, la gente que llegó no tenía idea de lo que era eso. Yo no quiero culparlos, pero recuerden cómo se deshacían de los detritus en Europa. ¿Alguien recuerda qué hacían? Y gritaban aguas. Aguas y cuidado con el que fuera pasando. Todavía esa costumbre la tuvimos aquí en América durante la época de la colonia. Pero curiosamente en el mundo ancestral yo he querido encontrar en alguna de las crónicas que me hablen de los malos olores y de las cuestiones nauseabundas del manejo de residuos de aguas negras. ¿Y qué creen? No hay nada. ¿Y a qué le podemos explicar eso? Yo creo que estaba solucionado efectivamente. Había drenaje, así como había suministro de agua potable, igualmente se trataban las aguas negras, las aguas grises. ¿Y qué creen? Había sistema de recuperación de agua. Los mantos freáticos, el agua subterránea se mantenía en un nivel también adecuado. El agua se utilizaba nuevamente después de haber sido utilizada para el servicio humano. Todo esto, por supuesto, no hay ningún documento, no hay nada que lo avale, pero creo que tenemos la obligación de investigar qué pasaba, ¿no? Qué fácil, ya está solucionado. No dice que había malos olores, resulta que la gente de aquí de América no defecaba, no se bañaban, no utilizaban agua y la desechaban. Lo que sí he alcanzado a leer por ahí en lo poco que he leído de historia es que se maravillaron con el uso
impecable que se hacía de las aguas de los lagos. Todos sabemos, aquí tenemos un monumento maravilloso que se llama el Albarradón. Ese Albarradón, nuevamente digo, yo no tengo ninguna prueba, ¿verdad? Pero abajo de ese Albarradón había un bordo que se llamaba Jalhuey y que servía para separar las aguas dulces de aquel lado de las aguas saladas de este lado. Las aguas de este lado pertenecían al lago de Texcoco. Las aguas de aquel lado pertenecían a lo que es la laguna de Zumpango y a la laguna de Xaltócano. Y si nos vamos más para allá, también había otro Albarradón. Dicen el Albarradón de Nezahualcóyotl. Yo no sé por qué le dicen de Nezahualcóyotl, porque eso tiene cientos, miles de años antes que el señor Nezahualcóyotl. Había la separación de aguas aquí. Y me narran cantidad de inundaciones, pero en la época de la colonia, porque antes no existían las inundaciones. Cuando menos en las crónicas de la tradición oral no existen las inundaciones. Pero desde cuando llega el señor Cortés, y después de haber hecho multitud de diabluras en su decurso de Veracruz, desde Centla hasta llegar a Texcoco, cometió cantidad de barbaridades que otro día platicaremos. Él llega y construye sus bergantines de tierra, construye sus barcos de guerra, pero resulta que no puede navegar libremente porque las aguas están separadas. Nada más que el Señor no tiene ni idea de lo que está viendo. Él no desconoce cualquier uso civilizado de las aguas. Y Él rompe todos los albarradones para poder navegar alrededor de la Gran Tenochtitlán y poder bombardearla impunemente. Nuevamente digo, no tengo ninguna prueba de esto, pero ¿qué creen? Fue una salvajada que no tenía caso. La mayoría de los varones de la Gran Tenochtitlán ya habían muerto por las enfermedades que nos trajeron. No había varones que defendieran. No había ese ejército que él narra en sus crónicas. Pero en fin, esa es una elucubración mía, ¿verdad? Y es su servidor contra el mundo, porque todos dicen que un ejército de 10,000 bravos guerreros bien armados lo recibieron en Centla, y él con 300 nobles caballeros venció a 10,000 retrasados mentales. Por favor, señores, esa historia, bueno, habrá quien la crea y los felicito, qué bueno. Pero no es justo que nos traten de esa manera. Nuestra historia va mucho más allá. Nuestra medicina es algo muy serio. En esta ocasión quise hacer todo este prolegómeno porque es importante que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio. Yo cuando veo la línea del tiempo, me parece maravilloso. Nos dan 3,200 años de historia. Casi nuestra historia empieza cuando se construye la catedral de aquí de Catepec. Yo, por favor, 20,000 años antes ya había gente viviendo aquí en la Sierra de Guadalupe. Pero acabaron con todo. Destruyeron, y eso no lo digo yo, está escrito por Bernal Díaz del Castillo, como perros rabiosos, destruyeron nuestros temazcales, nuestros tepozcalis, nuestros calmecacs, nuestras universidades, nuestras casas de Floricán. Y nos dejaron esta historia que aparece en los libros. El que la quiera creer está en todo su derecho. Yo no la creo. ¿Tienen alguna pregunta? Porque yo me puedo pasar horas y horas y creo que ya hay que darle... Nosotros pertenecemos a la tradición oral y tenemos la crítica bastante fuerte porque no tenemos fundamento para hablar. No tenemos fundamento, no hay ningún libro que avale nuestra palabra. Pero yo nada más puedo decir una cosa. Podrán haber quemado todos los momostlis, podrán haber quemado todos los textos,
pero las huellas ahí están en las zonas arqueológicas. Los bajorrelieves hay que aprender a interpretarlos adecuadamente. Hay que dejar de ver copas donde mis abuelos brindaban con sangre de doncellas vírgenes, para darnos cuenta de que son tecomates, así le llamaban mis abuelos, donde se brindaba y se sigue brindando con tezcalate, con tejuino, con pozol, con nuestras bebidas. Es algo que nos encanta a todos los mexicanos, cuando llega una visita, poder compartir nuestra comida y nuestra bebida, y lo seguimos compartiendo. Y si confundieron el chocolate con sangre de doncellas vírgenes, por favor, ¿qué no habrán confundido también? Muchas gracias.